Hermano, Dios te bendiga. Bienvenido nuevamente a un estudio más. Quiero anunciarte a través de este medio que a partir de ahora vamos a compartir nuestros estudios los días domingo a las 10 de la mañana, hora Venezuela, por este medio, nuestro canal de YouTube. Espero que este recurso sea de bendición para tu vida y que tú puedas invertir el tiempo para estudiarlo, para meditarlo, y para que a través de que vayamos juntos desarrollando este estudio puedas encontrar motivos de oración que ministren tu vida y que puedan acercarte más al buen pastor. Estamos estudiando un recurso maravilloso porque nos permite conocer un poco más ese Dios autoexistente que se reveló a Moisés y que dijo: yo soy el que soy. Como una mente finita como la nuestra puede acercarse al Dios creador de los cielos y la tierra, cuando la misma Escritura nos dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, que sus caminos no son nuestros caminos. Pues tenemos un Dios creativo, un Dios creador, y a Él le plació dejarnos imágenes para que nosotros pudiésemos conocerle un poco más. Estas imágenes, representadas en metáforas, en analogías, nos ayudan a comprender que nuestro Dios es el pan de vida, que nosotros necesitamos alimento para tener energía, para movernos, para tener fuerza. De esa misma manera, Él es nuestra fuente de energía que suple nuestras necesidades. Pero no solamente eso, sino que Cristo es la luz del mundo. Un mundo lleno de tinieblas, un mundo que se dirige a tener mayor oscuridad. Él es nuestra única luz. Él es nuestra guía. Él es quien nos orienta. Así como la luz orientó a los sabios del oriente y llegaron hasta el Mesías, de esa misma manera Cristo es nuestra luz, pero también es nuestra puerta. La única puerta, la puerta de entrada, la puerta estrecha, la puerta que nos lleva y nos traslada de las tinieblas a la luz. Y hoy vamos a estudiar el cuarto yo soy, la cuarta declaración de Cristo, que para mí es una de mis preferidas, porque me permite entender un poco más la obra expiatoria de Cristo como el buen pastor. Con esta introducción quiero animarte a que leas conmigo, que abras tu Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 10, y vamos a leer del 11 al 18, pero nos vamos a estar deteniendo para encontrar aprendizajes en el camino. Dice la palabra del Señor, palabras de Cristo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. El lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Señor Jesucristo, ayúdanos para que a través de este recurso de tu palabra podamos conocerte más a ti. Que la persona que está escuchando a través del internet, que tú puedas ministrarle, Dios, que pueda conocerte más, que pueda comprender que tú eres el único que puede llevarlo y guiarlo a delicados pastos, que es contigo que puede conseguir el descanso, Dios. Prepara a tu siervo, Señor, para exponer tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Hasta ahora, en esta analogía, en este ejemplo, en esta comparación que Cristo nos deja, encontramos 4 personajes en la historia: el buen pastor, las ovejas, el asalariado y el lobo. En esta oportunidad vamos a comenzar con el último,
para terminar con el primero. Y el último es el lobo. El lobo en la naturaleza lo conocemos como un depredador. Y Juan 10:12 dice que cuando el asalariado ve venir al lobo, deja las ovejas, huye. Pero mira lo que hace el lobo. Arrebata las ovejas y las dispersa. En el griego la palabra arrebatar es arpazo. Según el contexto tiene algunas diferencias. Por ejemplo, cuando hablan de cuando Cristo va a arrebatar a su iglesia, en el griego arpazo es así rápidamente. Las va a quitar por la fuerza, las va a tomar por la fuerza. En este contexto, el lobo roba por la fuerza, ataca, saquea. Y lo primero que nos dice la Escritura con base a esto es que, querido hermano, tú tienes un enemigo. Tu familia, tu matrimonio, tus proyectos, tu propósito, tu ministerio tiene un enemigo y es un depredador. Es un depredador que quiere robar por la fuerza lo que tú tienes, quiere atacarte, quiere saquearte y emplea una estrategia interesante que es la dispersión. Es interesante cuando vemos la naturaleza que los lobos se acercan, ellos tienen un objetivo que es dispersar a las ovejas, porque cuando las separa del rebaño son más fáciles de atacar. Ahora, cuando una oveja se dispersa, se convierte en alimento de las bestias del campo. Vaga por los montes y las colinas. Sufre desnutrición y puede enfermarse con mucha facilidad. Adicional a eso, la oveja que es dispersada puede perderse con mucha facilidad porque no tiene la capacidad de orientación. ¿Qué nos está mostrando Dios? ¿Qué nos está mostrando el Señor Jesucristo a través de esto? Nosotros más adelante vamos a desarrollar las ovejas, pero ya podemos tener una introducción con la acción del lobo. Hermano, cuando tu enemigo te ataca, porque tienes enemigo, al igual que yo, y la Biblia los revela, siempre vas a tener una sensación de desorientación, una sensación de desprotección. Te conviertes en una presa fácil y con mucha facilidad estás deambulando. El deambular es emplear un camino de un lado al otro sin ningún tipo de objetivo. Querido amigo, ¿esto no es lo que estamos observando con las nuevas generaciones? Que están deambulando, que parecen zombies, que algunos se sienten desorientados, que algunos son presas fáciles de los enemigos que entran a través del celular. Cómo a nuestros niños quieren desprotegerlos, quieren robarle su infancia, su salud mental. Esto no es lo que está acabando con los matrimonios, donde la presa fácil es el hombre y la mujer y a través del internet la infidelidad está a la mesa. Esto no es lo que está pasando con estos jóvenes que ya a los 17 años son víctimas de la anedonia porque nada les causa placer, porque están sin sentido de vida, porque no encuentran el camino. La palabra de Dios es verdad y en medio de todo esto Cristo nos está advirtiendo una gran realidad. Hay enemigos todos los días que están al acecho y estos enemigos penetran en el rebaño cuando un asalariado se encuentra a cargo de las ovejas. ¿Cuáles son las características de un asalariado? Para poder entender este personaje en la actualidad. El asalariado, en primer lugar, es mercantilista. Pretende sacar provecho de las ovejas. Y esto es una advertencia para las iglesias. Si tú estás bajo la cobertura de un pastor, pero este pastor se comporta como un asalariado, debes tener cuidado.
Si por el contrario tú no estás en una iglesia, en cualquier ámbito de la vida de una persona, encontramos con mucha facilidad los asalariados, que quieren sacar provecho de ti, que no buscan tu bienestar, que obviamente no practican ni conocen el amor ágape, que es el amor sacrificial, que quiere el bienestar del otro. El asalariado es el que te utiliza, te manipula, que no le importa la oveja, no le importa su condición, no actúa como pastor y en los momentos de adversidad abandona el rebaño. Así como el asalariado de la historia vio venir al lobo y huyó, de esa misma manera tú vas a tener que enfrentarte con muchas desilusiones en la vida, porque cuando tú estés en una situación bajo ataque, tú vas a poder detectar con mucha facilidad quiénes son esos asalariados que están dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Ahora, yo quiero colocar unos ejemplos para que podamos entender con mucha facilidad esto. En una oportunidad yo fui a una tienda veterinaria a comprar un producto para mis perritos y le pregunto a la cajera si tenía ese producto. Ella ni siquiera me miró a los ojos y me dijo, no hay. Lo que esta persona no sabía es que el dueño estaba detrás de ella, le toca el hombro, señala la vitrina y dice, ¿y esto qué es? Hubo un conflicto. Pero con mucha facilidad podemos encontrar esto en locales, en iglesias, en empresas. El asalariado es el que no le importa porque es asalariado. No se compromete con la causa. Es aquel que ni siquiera te mira a los ojos porque simplemente está ahí para quemar el tiempo porque quiere el dinero y ya. ¿Qué diferencia es el buen pastor? Que ya vamos a encontrar características de ese buen pastor. Ahora, ¿cuál es tu rol en esta historia? Si tú no eres un pastor, sino que tú eres miembro del rebaño, ¿cuál es tu rol? Es interesante que cuando vemos al ser humano compararse con algún animal del reino animal, valga la redundancia, por lo general se comparan con leones, con fieras, tigres, leopardos, águilas, elefantes. Siempre el ser humano quiere compararse con la grandeza, porque quiere o pretende parecerse a eso que inspira reverencia, a eso que inspira temor, a eso que inspira fortaleza. Pero cuando Dios decide compararnos con alguno de los animales que Él mismo creó en su infinita sabiduría, Él nos compara con las ovejas. Cristo nos compara con animales frágiles, indefensos, con animales con poco sentido de la orientación, dependientes de su pastor. Ovejas que no sé si sabes que las ovejas tienen muy baja visión, tienen buen sentido de escucha, pero cuando se trata de la visión es muy baja. Animales gregarios que necesitan que el pastor los lleve a lugares de abundantes pastos y tener acceso a agua fresca y limpia. Nos compara con animales indefensos y dependientes. ¿Qué diferencia el animal que Dios escoge para que el ser humano pueda comprender su naturaleza al animal que escoge el hombre para compararse? El hombre se compara con leones, se compara con fieras, Dios lo compara con ovejas. Tenemos que ser humildes, y más en este tiempo donde los discursos que se promueven es despierta el tigre que hay en ti. Siempre vas a escuchar personas que te van a decir en las redes sociales, tú eres poderoso, tú eres grande, tú inspiras el respeto, tú tienes que despertar esa furia, esa grandeza para que puedas conquistar metas. Pero Dios te dice, tú eres indefenso, tú eres dependiente, tú te pierdes con facilidad. Tú debes estar y formar parte de un rebaño. Tú no eres un lobo solitario.
Tú no puedes subsistir solo. Tú te puedes enfermar con mucha facilidad si tú no formas parte de mi rebaño. Qué distinto y qué chocante es la palabra de Dios con la propuesta del mundo. Por tal motivo, tú y yo, todos los días de nuestra vida, necesitamos del buen pastor. Es el buen pastor el que me puede ayudar. Si yo estoy en esta condición de dependencia, si Dios me habla con tanta claridad de mi propia fragilidad, yo necesito del buen pastor. Y tú sabes dónde yo puedo encontrar con mucha facilidad personas que se comportan como ovejas: en el hospital y en las funerarias, en los velorios. En el hospital, cuando la persona se da cuenta que está postrada en esa cama, que tiene una dolencia, que padece de síntomas producto de una enfermedad, cuando hay dolor, esa persona comprende que es frágil. Esa persona comprende que puede morirse, que no puede dar por sentado el futuro porque es frágil. Pero cuando nos sentimos saludables, con mucha facilidad, tenemos la tendencia de creernos lobos solitarios, de creernos leones, leopardos, rinocerontes, pero somos ovejas. Ahora, continuamos leyendo nuestra cita inicial para ahora conocer al buen pastor. Juan 10:14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¡Qué gran pastor! ¿Cuáles son las características de este buen pastor? En primer lugar, da su vida por las ovejas. No hay mayor amor que uno dé su vida por sus amigos, que uno se entregue voluntariamente por otros. Cristo se dejó crucificar para poder rescatar una raza rebelde. Fue la más grande muestra de amor y compasión, pues lo llevó a un sacrificio voluntario. Se vació, se despojó de algunas prerrogativas para hacerse hombre, siervo obediente y caminar a la cruz. Ese es el pastor. El pastor es aquel que da su vida. Fíjate que emplea el verbo dar. El asalariado quiere recibir, quiere sacar provecho. El pastor da lo más preciado, da su vida. Adicional a eso, como característica segunda, podemos encontrar que el buen pastor conoce a sus ovejas y es conocido por sus ovejas. Está interesado en cada detalle de su vida. Vamos a leer Jeremías 1:5. Dice la palabra del Señor: antes que te formases en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Este buen pastor omnisciente te conoce desde antes de tu nacimiento. Sabía quiénes iban a ser tus abuelos, tus padres, tus hermanos, tus tíos, en qué contexto ibas a nacer, a qué adversidades te ibas a enfrentar, en qué país ibas a nacer. Todo lo conoce. Y a pesar de que conoce todo, o mejor dicho, como conoce todo, te destinó
un propósito donde todo ese contexto puede alinearse para el cumplimiento del propósito por el cual Dios te predestinó para esta era. Leamos Lucas 12, 6, 7. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. El buen pastor, querido hermano, te conoce, sabe cuántos cabellos hay en tu cabeza. Tú no sabes cuántos cabellos hay en tu cabeza. Yo no sé cuántos cabellos hay en mi barba. Pero qué impresionante que Dios me conoce de tal manera que sabe cuántos cabellos hay en mi cabeza. Que mi embrión vieron sus ojos. Es un Dios que su omnisciencia me abruma. Él es mi pastor. ¿Cómo no confiar voluntariamente y entregar mi vida a este pastor si me conoce a detalle? Ahora, es interesante que esa palabra que se emplea, conoce a sus ovejas, en el griego es ginosko. Y ginosko significa estar familiarizado, aprender, adquirir información a través de la experiencia personal. Cuando yo decido todos los días de mi vida comer del pan de vida, entrar en su presencia, leer su palabra, conversar con Cristo, involucrarlo en mis planes, pedirle iluminación para la toma de mis decisiones, yo estoy conociendo más a Él. Yo estoy compenetrándome más con Él. Yo siempre coloco el ejemplo con mi esposa. Como yo comparto con ella, converso con ella, siempre estamos juntos. Yo no necesito ni siquiera hablar con ella para saber cómo se encuentra ella. Ella sabe cómo me encuentro yo. Un gesto de nuestro rostro puede decir mucho, porque tenemos esa información a través de la experiencia personal que alimentamos todos los días de mi vida. Esto es una recomendación. Todos los días de tu vida necesitas estar en sujeción voluntaria con el buen pastor. Todos los días de tu vida tienes oportunidades para conocer más la voz del pastor. Él te va a susurrar. Él se va a revelar en tu vida a través de su palabra. Mientras más te acercas al pastor, más saludable estarás en términos espirituales, mayor discernimiento. No serás presa de las decisiones basadas en emociones, sino en razonamiento espiritual. El discernimiento va a estar presente. Nosotros no podemos llevar nuestra vida separados del pastor. Nosotros no podemos criar a nuestros hijos separados del pastor. Nosotros no podemos honrar el pacto matrimonial si estamos lejos del pastor. Es el pastor quien nos guía, quien nos mantiene en ese rebaño y nos mantiene saludables para que podamos llevar frutos. Ahora, ese pastor, así como tiene y desea comunión íntima, individual con cada uno de nosotros, también va a tener y desea una intimidad colectiva. ¿Por qué? Porque hay un solo rebaño y un solo pastor. Esa intimidad colectiva, préstame mucha atención, se logra cuando las ovejas están dentro del rebaño. Pero en este mundo de individualismo vemos personas que no tienen contacto con sus rebaños, que viven como lobos solitarios y quieren así, de esa forma, tener contacto y los beneficios del pastor. Es importante que tú estés en comunión con tu rebaño. Me refiero en contacto con tus hermanos, porque es un solo rebaño, un solo pastor. Cuando yo estoy interactuando con mis hermanos, con otras ovejas, ellas me pueden exhortar. Ellas pueden fortalecer mi relación con el pastor.
Ellas pueden ayudarme a crecer en paciencia, en humildad, en mansedumbre. El mundo propone la vida de individualismo. Por eso ya no hay tantas personas que quieren comprometerse con relaciones porque solas están mejor. Por eso hay términos ya como la sociedad masturbante, que se refiere a únicamente una persona donde ella sola no necesita, para encontrar placer no necesita de otros. Yo creo en Cristo, pero no tengo contacto con mis hermanos, no me gusta ir a la iglesia, pero es en la iglesia donde hay una intimidad colectiva, porque Cristo va a tener un solo rebaño. Cristo tiene un solo rebaño. Somos un cuerpo con muchos miembros y yo necesito de los dones de mi hermano y mi hermano necesita de mis dones, porque así lo dispuso Dios. Este conocimiento en el rebaño es creciente y gradual. Cristo siempre nos está perfeccionando como buen pastor que es. Dice la palabra del Señor en Efesios 4, versículo del 12 al 13, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Estamos siendo perfeccionados. Formamos parte de la obra del ministerio. Debemos de edificar el cuerpo de Cristo para llegar a la unidad del conocimiento, de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cómo puedes lograr eso si llevas una vida de individualismo? ¿Cómo puedes lograr eso si no estás en comunión con tus hermanos? ¿Cómo puedes aprovechar los dones y talentos que Dios depositó en ti para servir a otros si no estás en contacto con tus hermanos? En este tiempo, la comunión sigue siendo necesaria. Un rebaño, un pastor. Cuando comprendemos esto, vemos que el mundo y el sistema del mundo propone cosas que siempre estarán en contra de la voluntad de Dios, que serán antagónicas a lo que Dios dejó en su palabra y en su propósito. Ahora que tú conoces un poco más de esta declaración, yo soy el buen pastor, yo quiero dejarte como tarea que puedas leer el Salmo 23 y que puedas encontrar tu lugar y ver los beneficios de ese pastor que guía, que protege, que disciplina, que exhorta, que sustenta, que cuida, que vela por nosotros. Qué bueno y qué beneficioso es reconocer que Cristo es nuestro pastor, que es el buen pastor. Qué bueno es tener contacto con su palabra y aceptar que su palabra es verdad. Hermano, que este recurso no sea únicamente para escuchar 30 minutos de la palabra de Dios, sino que tú termines con un profundo deseo de estar en contacto con Él, de entrar en su presencia, de pedirle perdón si en algún momento te comportaste como un lobo solitario a pesar de que eres una oveja. De establecer cambios importantes para tu vida, porque siempre la voluntad de Dios será buena, agradable y perfecta. Que la gracia y la paz de Dios esté contigo.